Bien, como son muchos invitados, y yo tampoco tengo mucho más que decir, voy a empezar a presentaros a los activistas para que ellos empiecen a hablar y así pues tenemos más tiempo todos. El primero de ellos se llama Rubén Osuna y es activista estudiantil y miembro de la Coordinadora Sindical Estudiantil. Fuerte aplauso. Buenas. Yo voy a empezar mi intervención haciendo un pequeño repaso de la juventud, de la situación en la que estamos, tanto los que estamos estudiando ahora mismo para trabajar como los que ya están en el mercado laboral. Los centros educativos en la última década aproximadamente es una lucha constante con su flujo y reflujo de la comunidad educativa contra grandes reformas como la LOU, el Plan Bolonia, Estrategia Universidad 2015-2020, la LOMCE y la más que posible reforma universitaria que ya encargó unos expertos que son de miembros de empresas y grandes bancos, ¿no? El origen de estas reformas son bajo la crisis, como excusa, siguiendo una línea estratégica marcada por el neoliberalismo, cuyos objetivos son dos. El primero, eliminar las escuelas públicas para, de esa forma, privatizándolas, sacar beneficios, evidentemente beneficios en forma de dinero para las grandes empresas y los bancos. Y en segundo, esto se venía mucho, ¿está ahí? Bueno, en segundo, mercantilizar, es decir, dar una educación basada en los intereses y las demandas del mercado a los hijos e hijas de la clase trabajadora y reservar la educación de calidad a las élites sociales. Como tengo muy poco tiempo voy a ser muy rápido. Lo siento por la compañera que me está traduciendo, ya me lo había advertido, pero creo que no voy a poder evitarlo. En cuanto a la gente que está intentando trabajar, la situación no es mucho mejor. Ahora mismo la tasa de desempleo juvenil está en el 55%. Esto significa que son más de 881.000 personas las que no pueden trabajar aunque quieran y por lo tanto pues no pueden tener un futuro ni independizarse. Las tasas de desempleo son mayores entre los menores de 25 años y entre las mujeres y la gente que es inmigrante. Ya las mujeres inmigrantes os podéis imaginar que son el escalafón más bajo, ¿no? Y además de los pocos empleos que quedan, hay una evolución bastante interesante. Los trabajos indefinidos se acortan, mientras que los empleos temporales suben. Y de la misma forma que las jornadas a tiempo completo están desapareciendo y cada vez son más numerosos los trabajos por hora, es decir, los mini-jobs. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es muy sencillo, es que las próximas generaciones trabajadoras sea una fuente muy barata de mano de obra. Muy barata porque estará acostumbrada, porque también se lo habrán enseñado en la educación, a tener empleos muy malos con sueldos todavía peores y que sean muy baratos también de despedir. Por lo tanto, el miedo a perder tu empleo, con todo lo que ello significa, pues que puedes perder tu casa, que te ves en la miseria, etcétera, te haga que seas más sumiso. No obstante, los jóvenes no vamos a aceptar el futuro que el capitalismo nos tiene reservado. No somos una panda de apáticos que solo piensan en emborracharse, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar. Eso no es cierto. Por muchos hombres, mujeres y viceversa que pongan en la tele constantemente para que se cree esa opinión en la sociedad. Los jóvenes hemos sido parte importante de los movimientos sociales. Prácticamente estamos en todo ello de forma numerosa. Y hemos protagonizado, evidentemente junto a la clase trabajadora, y hemos tenido un papel muy fundamental en las grandes luchas más recientes. La lucha contra el primer empleo en Francia, el 15M, las revoluciones árabes o la última lucha vecinal de Gamonal. Aportamos una radicalidad necesaria en las luchas, en el buen sentido, la radicalidad de aquellos y aquellas que pese a ser uno de los objetivos favoritos de la represión, y en Granada pues lo sabemos, somos aquellos y aquellas que no tienen miedo, porque no tenemos miedo ya que no tenemos nada, porque el futuro no nos depara nada ahora mismo. Yo creo que Podemos, y con esto voy a acabar, tiene una potencialidad y es bastante atractivo para los jóvenes por una cuestión. Yo creo que nos permite organizarnos políticamente y entrar en contacto con otra gente que día a día se está partiendo en la cara luchando contra la injusticia de la sociedad. Yo creo que esto lo que nos hace es poder poner en común
las experiencias de esas luchas, valorar cuáles han sido las cosas que nos llevan a victoria y también los resultados y los porqués de las derrotas, para de así tener una estrategia común en lo que es en la solución y poder conseguir victorias que aumenten el nivel de conciencia de la gente de que es necesario moverse y que por lo tanto se pueden conseguir las cosas. Yo estoy seguro que una de las primeras conclusiones a las que llegaremos será la siguiente: que el capitalismo no funciona y que la única forma de que seamos dueños de nuestro futuro y dueños de nuestras vidas será derribarlo. Porque hoy en día, más que nunca, la lucha es y sigue siendo el único camino. Salud y revolución, muchas gracias. Gracias, Rubén. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, si lo he dicho lo repito, que ellos son activistas relacionados con movimientos sociales, son activistas sociales, pero además son miembros del Círculo de Granada, ¿vale? La siguiente en intervenir es nuestra compañera Sonia Castro, activista del movimiento feminista y miembro de la Asamblea Feminista Unitaria. Un aplauso. ¿Tú puedes? ¿Así está bien? Buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos a esta Plaza de la Libertad. ¿Me acerco más? A la Plaza de la Libertad. Libertad, que es una palabra preciosa y en estos tiempos está en peligro. Podemos es una herramienta donde lo primero son las necesidades de las personas. Eso es la democracia. Para la construcción de una nueva Europa sin troika, es necesaria la presencia de más mujeres en lo político y en lo social. Es hora de que los partidos políticos, siempre tan patriarcales, dejen sus contradicciones para incorporar la perspectiva de género y una visión feminista a cualquier actividad política. Con el proyecto de ley del aborto del Opus Gallardón, España se sitúa a la cola de Europa. Con esta ley se les corta la libertad de decidir a las mujeres y a la posteridad del feminismo. Se las relega otra vez a prácticas abortivas en la clandestinidad, con el riesgo de sus vidas. Es una burla descarada de este gobierno retrógrado, cuando se les niegan los beneficios a las mujeres de un aborto libre y gratuito. Y no nos engañemos, detrás de los recortes, tanto en sanidad, enseñanza, justicia y un largo etcétera, se esconde la ideología del PP, neoliberal, católica, conservadora, capitalista. ¿Hasta cuándo la violencia machista? No más mujeres muertas por el terrorismo de sus parejas. A fecha del 6 de mayo de 2014 han muerto 24 mujeres, de las cuales 8 habían puesto denuncia. Y desde esa fecha al día de hoy ha habido más víctimas. Esto no puede quedar en una simple estadística, no. Algo falla en una sociedad que permite que año tras año se repita. Debemos buscar soluciones eficaces. Las que hay ahora no funcionan, es evidente. Hay que acabar de una vez con esta terrible lacra humana y social ya. Tolerancia cero. No más mujeres con miedo. Podemos y debemos empoderarnos. Más presencia feminista en Europa. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Sonia.
Bueno, el último de los activistas es Rubén Quirante, nuestro compañero y miembro de la Marea Verde de Granada. Compañeros, compañeras, buenas tardes. En primer lugar, yo no quería empezar mi intervención sin recordar a los más de 200 mineros muertos y sin solidarizarme expresamente con la rebelión y la lucha que están llevando a cabo y denunciando públicamente también al presidente de Turquía, que precisamente lo que ha hecho han sido unas declaraciones diciendo que son gajes del oficio y que evidentemente pues que mueran 200 mineros hoy en día es algo casi natural. Entonces quería empezar por ahí. En segundo lugar, quería agradecer a Podemos el gesto de incluir en un acto electoral a activistas sociales de lucha importantes, como puede ser la de Marea Verde. Gracias por no perder el rumbo y por seguir teniendo en la brújula política la centralidad de los movimientos sociales en medio de tanta campaña electoral. Muchas gracias. Pero bueno, para entrar de lleno ya, que el tiempo apremia, ¿por qué Podemos? Para responder a eso, yo me quiero centrar en dos declaraciones de esta última semana. La primera declaración de un tal Benigno Pendas, si os digo la verdad, no tenía ni idea de quién era, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la Comisión Anticorrupción, que llegó a pedir algo así como que se subieran los sueldos a los políticos españoles para evitar que se corrompieran. O lo que es lo mismo, que tenían que cobrar más para no estar tentados de robar tanto. Y entonces, frente a esa declaración, yo no sé muy bien si los que están en la alta esfera, los que nos gobiernan, pues tienen un sentido del humor muy importante, pero lo que no me cabe duda es que no tienen ningún tipo de vergüenza. Y por eso mismo, porque no tienen vergüenza, hay que empezar a tener claro que hay que quitarlos de ahí. Hay que quitarlos de esos puestos que ocupan, de las tomas de decisiones que llevan a cabo, y tenemos que ser nosotros, la gente de abajo, los que empecemos a tomar esas decisiones. Está claro que son los trabajadores, los jóvenes, los inmigrantes, las trabajadoras, los que deben de irrumpir en la política. Debemos de ir tomando decisiones sobre lo que nos afecta directamente, y quién mejor que nosotros para saber qué necesitamos. Podemos, desde mi punto de vista, debe contribuir a eso, a que la mayoría de la sociedad tome la rienda de sus vidas. Para eso hay que seguir autoorganizándose y para eso están, por ejemplo, los círculos de Podemos. Hay que acabar precisamente con toda esta política de los de arriba, esta profesionalización de la política, el cúmulo de los mandatos y con los sueldos astronómicos. Y empezar nosotros, desde abajo, a hacer nuestra propia política y empezar a decidir sobre todo, porque es nuestro momento. Decidir sobre cuestiones sociales y democráticas, sobre el derecho al aborto, sobre el derecho de los inmigrantes, sobre el derecho de los pueblos del Estado español a decidir libremente su futuro. Pero también sobre cuestiones como la prohibición de los despidos en empresas con beneficios, sobre un salario mínimo europeo o sobre la defensa de los servicios públicos europeos y, ¿por qué no?, sobre la expropiación de los intereses privados, como por ejemplo el sector de la energía o de la banca. La segunda declaración que me llamó la atención, esta menos graciosa, menos divertida, fue la de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que pidió también hace unas cuantas semanas abolir el salario mínimo, a la vez que llamaba parásitos a los parados. Esta declaración muestra a las claras dos aspectos. El primero, el profundo odio de clase que nos profesan los de arriba. Y segundo, por dónde van a ir y seguir yendo los tiros en materia de política económica y sociales. ¿Y por dónde van a ir? Pues ahondando aún más, si cabe, en un sistema injusto que solamente busca aumentar la tasa de rentabilidad de unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría. Eso es lo que hay que cambiar. Con esa lógica de sistema es con la que hay que romper.
Y para eso hay que aprovechar las elecciones para disputarles también su espacio en los que se encuentran cómodos, pero sin nunca perder de vista que las conquistas y los cambios sociales se logran con la mayoría en la calle, movilizándonos, parados, trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas y jóvenes. Sin eso, de nada sirve llegar a las instituciones para gobernar, y menos en minoría, como por ejemplo aquí en Andalucía, para acabar siendo cómplice de, por ejemplo, en mi sector, el despido de 4.502 interinos el curso pasado, o el despido de más de 800 monitoras administrativas en lucha por sus derechos. Estas elecciones deben contribuir a reforzar las luchas existentes y apoyarlas para que logren un objetivo político común. Coger el dinero donde está, en los paraísos fiscales, las grandes entidades financieras, y echar a los verdaderos parásitos que solo buscan enriquecerse a costa nuestra, y aplicar políticas austericidas. Y esos parásitos tienen nombre y apellido. Son el presidente de la patronal, Joan Rosell, son el presidente del Santander, Emilio Botín, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, una Casa Real corrupta con Urdangarín como punta del iceberg, o una conferencia episcopal que no ha dejado de entrometerse en cuestiones democráticas ligadas al cuerpo de la mujer y la condición sexual de cada cual. Compañeros y compañeras, lo habréis comprendido, se trata de cambiarlo todo. Podemos debe ser una herramienta que nos permita todo eso. El 25 nos vemos en la urna, el 26 en la calle, para seguir luchando todos y todas. Muchas gracias. Bien, como son muchos invitados, y yo tampoco tengo mucho más que decir, voy a empezar a presentaros a los activistas para que ellos empiecen a hablar y así pues tenemos más tiempo todos. El primero de ellos se llama Rubén Osuna y es activista estudiantil y miembro de la Coordinadora Sindical Estudiantil. Fuerte aplauso. Buenas. Yo voy a empezar mi intervención haciendo un pequeño repaso de la juventud, de la situación en la que estamos, tanto los que estamos estudiando ahora mismo para trabajar como los que ya están en el mercado laboral. Los centros educativos en la última década aproximadamente es una lucha constante con su flujo y reflujo de la comunidad educativa contra grandes reformas como la LOU, el Plan Bolonia, Estrategia Universidad 2015, para de esa forma privatizándola, sacar beneficios, evidentemente beneficios en forma de dinero para las grandes empresas y los bancos, y en segundo, esto se venía mucho, está ahí, bueno, en segundo, mercantilizar, es decir, dar una educación basada en los intereses y las demandas del mercado a los hijos e hijas de la clase trabajadora y reservar la educación de calidad a las élites sociales. Como tengo muy poco tiempo voy a ser muy rápido, lo siento por la compañera que me está traduciendo, ya me lo había advertido, pero creo que no voy a poder evitarlo. En cuanto a la gente que está intentando trabajar, la situación no es mucho mejor. Ahora mismo la tasa de desempleo juvenil está en el 55%. Esto significa que son más de 881.000 personas las que no pueden trabajar aunque quieran y por lo tanto pues no pueden tener un futuro ni independizarse. Las tasas de desempleo son mayores entre los menores de 25 años, 2020, la LONCE y la más que posible reforma universitaria que ya encargó unos expertos que son de miembros de empresas y grandes bancos, ¿no? El origen de estas reformas son bajo la crisis, como excusa, siguiendo una línea estratégica marcada por el neoliberalismo, cuyos objetivos son dos. El primero, eliminar las escuelas públicas